Lo que caracteriza a la ciencia ficción mexicana es fundamentalmente su afán por no imitar a la CF anglosajona. Esto se puede hallar en los escenarios de los cuentos y de las novelas de CF mexicana, que son en su mayor parte escenarios mexicanos, escenarios de nuestro territorio, y quizá algunos escenarios latinoamericanos. Pero creo yo que muy pocos de los actuales escritores de CF mexicana se dedican a describir sucesos ocurridos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, etcétera. Esto es, la CF mexicana busca su estilo propio, busca sus raíces y se desarrolla dentro de este marco. Confieso que es natural que yo tenga la mayor influencia para desarrollar mis temas de ciencia ficción en los autores de habla inglesa, específicamente en los de los años 50. Porque en aquellos viejos tiempos, de mitad del siglo pasado, no había muchos autores de habla española. El 99.9% eran de habla inglesa. Todos conocemos sus nombres: Murray Leinster, Arthur Clarke, y otros muchos que están aquí precisamente en estas revistas que fueron la fuente, como por ejemplo Enigmas del presente, del pasado, del futuro. Fue una revista que llegó por ahí de los años 53, 54, una revista mensual que tuvo mucho éxito, duró más o menos unos 3, 4 años su circulación, era el abrevadero de aquellos que ansiábamos leer ciencia ficción y que no conocíamos el inglés. Como yo soy monolingüe absoluto, pues entonces esta revista y otras parecidas, algunas como esta otra, de duración efímera, otras que publicó la editorial Novaro, como y otras más, muchas de las cuales no pasaron de los 3 o 4 números, pero esos autores que publicaron en esas revistas fueron los que desde luego mayor influyeron. Sin embargo, cuando yo pensé que podía y quería escribir ciencia ficción, tuve en mente apartarme de lo que fuese una imitación de esos autores. Desde siempre procuré que mis escenarios fueran mexicanos, que mis personajes todos tuvieran nombres en castellano y que la idiosincrasia de los mismos fuera la misma nuestra. El cine fue mi inicio en la ciencia ficción. Cuando yo tendría entre 9 y 10 años, por allá de 1939, se exhibió en México la serie de episodios Flash Gordon en Marte y su secuencia, La invasión de Mongo. Eran emocionantísimos esos episodios
y la chiquillería los comentábamos siempre, durante toda la semana, porque en el pueblo donde yo vivía, que era un pueblo del estado de Hidalgo, pues nada más había función de cine una vez por semana. Y claro, un episodio por semana. Entonces esperábamos ansiosamente que llegara el momento de ver el episodio para ver si se salvaba o no se salvaba el héroe Flash Gordon de manos del perverso Ming. Después, durante la semana, jugábamos a Flash Gordon en Marte. Hacíamos unos escenarios, según nosotros, raros, porque en ese pueblo estaba y está la fábrica de cemento Cruz Azul, y tenía un tiradero de chatarra, y en ese tiradero de chatarra construíamos nosotros nuestras naves, nuestros palacios, etc. Lamentablemente, si bien algunos encarnábamos a Flash Gordon, todos queríamos ser Flash Gordon, desde luego, otros preferían ser el perverso Ming, pero nadie quería ser Dahlia, y en nuestra pandilla pues no había niñas, de modo que teníamos que arreglar los episodios sin la presencia femenina. Luego de eso vino también Flash Gordon en historieta, y otra historieta también muy interesante, muy importante, que fue Buck Rogers. Buck Rogers, que era historieta primero quincenal, luego semanal, y después incluso llegó a imprimirse en pequeños libritos, pero como historieta. Esos fueron mis inicios. De allí, naturalmente, siguió el cine, El hombre invisible, aquella vieja película basada en la novela de H.G. Wells, y otras más que conformaron mi inicio, hasta que llegaron las revistas en los años 50. Aunque yo ya he mencionado las revistas, pero quisiera yo hablar por lo menos de una de ellas. Yo tengo aquí 4 tomos encuadernados de esta revista, en que básicamente yo bebí toda la CF que podía. Ya desde luego yo ya no era un pequeñín, yo ya estaba casado y tenía hijos, pero de todos modos buscaba yo esta revista mes a mes, y en ella conocí a todos los principales autores de mediados del siglo. Así que decidí que yo tenía que escribir ciencia ficción, y escribí mi primer cuento de ciencia ficción publicado. Se tituló Comportamiento Colectivo, y es un típico cuento de invasión extraterrestre. Este cuento figura en este libro, La noche de la séptima llama, publicado por Edamex en 1975. Esto es hace ya 29 años de esto. En este libro solo figura este cuento de ciencia ficción. Más tarde, muchos años después, publiqué otros cuentos de ciencia ficción en este otro libro, Dime con quién andas y te diré quién eres. El título es de un cuento, y precisamente de un cuento de ciencia ficción.
Tiene otros cuentos de ciencia ficción, 3 o 4 más, porque este libro comprende aproximadamente unos 25 en total. Más tarde publiqué una novela corta titulada Apenas Seda Azul. Es una novela corta, un poco a la manera del filme Terminator, el 1 desde luego. La diferencia es que aquí el personaje central es mujer y que además es un androide, ginecoide, dice nuestro compañero Chavarría, que debe de ser la aplicación correcta al ser medio robot, medio humano. Apenas Seda Azul lo publiqué en 1983. Luego vino La emoción que paraliza el corazón, libro de cuentos, en donde casi todos son de ciencia ficción. Los pocos que no lo son, son de fantasía. Y el último cuento, que es el que le da el título a este libro, ese no es de CF. Más tarde, y esto ya es recientemente, podemos decir, en el 2001, publiqué 2 novelas cortas y varios cuentos de CF en un solo tomo. Las 2 novelas cortas no son de ciencia ficción, pero todos los cuentos sí lo son. Algunos son cuentos que ya estaban en La emoción que paraliza el corazón. O sea, hice una recopilación de mis cuentos, de mis cuentos catastróficos de ciencia ficción, y además agregué otros 2 cuentos que son los últimos que he escrito. Uno de ellos de ciencia ficción escatológica, y que se titula ¿Cuál debe de ser? Diarrea. Voy a escribir más cuentos de ciencia ficción. Creo yo que en los años que me restan de vida tengo 75 más un infarto que me hace impredecible saber qué tanto tiempo más voy a vivir. Pero mientras viva voy a seguir escribiendo cuentos de ciencia ficción. Probablemente alguien los publique para ese entonces. Publicar literatura de ciencia ficción no es fácil en este país. Se encuentran muchas dificultades. Las pocas revistas que aparecen esporádicamente, casi todas marginales, no tienen gran espacio para ello. Yo he publicado en Edamex, en Guernica, en Claves Latinoamericanas, que ya desapareció, y en La Tinta Indeleble, el último libro, que no casualmente dirigí yo durante unos 3 años. Pienso que se debe de trabajar en el desarrollo de la ciencia ficción mexicana, principalmente porque hay muchísimos escritores jóvenes que desean publicar, que saben escribir ciencia ficción y que tienen
un sentido nacionalista de lo que debe de ser este tipo de literatura. Existe aproximadamente un número de unos 50 escritores, la mayor parte jóvenes, en activo. Y en total, unos 300 que han publicado ciencia ficción y que figuran en el catálogo que yo compilo y que algún día aparecerá. Recuerdo con mucha satisfacción el breve periodo en que yo fui presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, por siglas AMCIF, ya que me dediqué durante 2 años, casi de tiempo completo, al desarrollo de la misma. Entre otras cosas, hubo una publicación periódica de la AMCIF, culminó esta etapa con la realización de la tercera convención de ciencia ficción mexicana, que fue exitosa, que tuvo un buen público y mucho más participantes, pero que lamentablemente hasta allí quedó. Esto es, no se perdió nada de lo allí dicho, de lo allí señalado, porque tuve la precaución de publicar la memoria. La memoria está en los archivos de la AMCIF, y quien desee consultarla pues no tiene más que pedírsela al actual presidente de la AMCIF, con la promesa de devolvérsela, desde luego. Además es fotocopiable. Otro de los puntos a desarrollar en mi gestión durante la AMCIF fue un catálogo general de la ciencia ficción mexicana. Comencé a elaborarlo con la ayuda principalmente de el actual presidente, nuestro amigo Miguel Ángel Fernández Delgado, con la ayuda de Jorge Martínez, que vive en Michoacán, y la de Federico Schaffler, principalmente. Este trabajo me llevó aproximadamente 1 año, ordenar las fichas, compilarlas. No es un catálogo crítico ni anotado, es un catálogo estadístico. Tal autor, tales obras, pero eso sí, cronológico, desde el famoso fraile autor de Sisigias hasta el 2002. Pensé que podía yo publicarlo en el 2003 y por eso lo suspendí en el 2002. Lamentablemente, la gente que me prometió publicarlo no cumplió. Actualmente tengo ya una promesa más tangible en el Instituto Politécnico Nacional, y tal vez, si todo marcha correctamente, a fines de este año tengamos el catálogo, que está compuesto por una introducción de 3 ensayos, uno de Miguel Ángel Fernández, otro de Jorge Martínez y una introducción breve mía. Después de ello, una breve antología con autores notables, pero que por circunstancias muy especiales no figuran en antologías anteriores. Y luego el catálogo. El catálogo
que abarca aproximadamente unos 300 autores, cada uno descrito con su obra, fecha y característica general de la obra. Y como ya dije, pues mis planes son seguir escribiendo ciencia ficción. Actualmente estoy haciendo un reportaje amplio sobre los carnavales de Veracruz, y en cuanto lo termine retomo la ciencia ficción, no en novelas sino en cuentos, que son los que más me gustan, y espero que algún día pueda yo publicarlos dentro de 2 o 3 años, porque no corro prisa. Fragmento del cuento: En Alabama no quieren a los panchitos, que figura en el libro La emoción que paraliza el corazón, de Gonzalo Martré, 1994, editorial Edamex. Hallábame de paso en la Universidad de Alabama, invitado al célebre simposio La vida inteligente en el sistema planetario de Ofiuco VII, y también a disertar sobre la epistemología del lenguaje coloquial de la banda de los Panchitos, con la asistencia de su jefe, el Cacharpas, y 2 de sus lugartenientes. Cuando recibí un llamado telefónico de mi amigo Seque Faubus desde la cercana Tuskegee, percibí en su voz un dejo de amargura y desesperación. No, por teléfono no podía explicarme la causa de su congoja. Me rogaba fuese a verlo cuando terminara el simposio. Este fue clausurado 2 días después, e impuse mi teoría acerca del origen de los extraterrestres aparecidos en la extinta Unión Soviética a mediados de 1989. No podían ser sino de Ofiuco VII, y fueron los responsables de que Gorby permitiera se le salieran del huacal los países centroeuropeos socialistas. Le tronaron el coco a Mijaíl. Las pruebas aducidas fueron tan incontrovertibles como la caída del muro de Berlín y la ejecución de Ceausescu. Para la conferencia sobre los Panchitos faltaba una quincena, y fui a Tuskegee dispuesto a pasar un apacible fin de semana con Faubus. Para mí la gran diferencia entre la literatura de ciencia ficción y la otra literatura es que la literatura de ciencia ficción es más libre, no se tiene que ajustar a las reglas del mundo conocido, y eso para mí es digamos que como escritor, pues uno de los puntos de partida más tentadores, ¿verdad? Porque enfrentarte a una página en blanco cuando sabes que puedes crear un mundo de la nada, pues siempre es algo con lo que pues da gusto enfrentarse, ¿no? Así como la ciencia ficción, igualmente la fantasía, en fin, ese otro tipo de géneros, ¿no? Que nos permiten crear nuestros propios mundos, ¿no? Y no únicamente adecuarse al universo conocido. Entonces la ciencia ficción tiene esa riqueza y por ese lado va más allá de la literatura, ¿no? En general, o de los cánones establecidos, ¿no? Bueno, hablando de influencias en cuanto a lo que escribo como autor de ciencia ficción, casi tendría que decir que no tengo un maestro a quien yo esté siguiendo, ¿no? Cuando escribo. No obstante, debo decir que de los que más me han atraído, y tal vez ni siquiera sea ciencia ficción, pero hablando un poco de estos mundos imposibles, sea el choteadísimo Borges, ¿no? Sobre todo por la gran capacidad que tiene también de saltarse la realidad, ¿no? De ir más allá en todo lo que propone. Creo que fue así un poco como yo empecé a escribir
ciencia ficción, ¿no? Y no solo ciencia ficción, sino también a ir más allá de lo posible, ¿no? Siguiendo un poco los patrones de Borges, creyéndome que pueden existir otro tipo de cosas, ¿no? Y no solamente las que dicta el mundo posible. Digamos que ese tendría que ser un poco mi autor de cabecera, ¿no? Aunque no sea propiamente de ciencia ficción. Bueno, en la ciencia ficción me inicié como autor gracias a que me enteré de la convocatoria de un premio MESIF de hace varios años y me aventé a escribir mi primera novela de ciencia ficción, que es El Impostor. Y bueno, entré de esta manera casi por accidente, ¿no? a la ciencia ficción. Nunca fui un gran entendido y tampoco un gran enamorado de la materia, pero digamos que con el reto de escribir una novela, escribir un relato ya un poco más amplio, ya me sentí un poco más en cancha y me gustó, ¿no? Esa novela, digamos, la metí al concurso, obtuvo una mención y pues ahí fue donde empecé a darme cuenta de que no iba yo tan equivocado y pues de ahí me seguí, ¿no? Ya empecé a conocer a la comunidad ciencia ficcionera de México y pues aquí estamos, ¿no? Bueno, mi primer texto importante de ciencia ficción es la novela El Impostor. Y bueno, pues tuve la suerte de caer en manos de un buen amigo mío que es Bernardo Ruiz y que estaba él iniciando una editorial que es la editorial Plan C y le gustó mucho el texto y pues bueno, lo empezó a promover, ¿no? Creo que en ese sentido fui afortunado porque la novela, si no hubiera obtenido esa promoción, pues tal vez seguiría guardada, ¿no? Como muchas novelas que yo sé que de muy buenos amigos que son bastante buenas y que, bueno, como es un género poco socorrido aquí en México, se quedan en el cajón. Pero bueno, gracias a Dios El Impostor obtuvo manera de salir y después obtuvo el premio Syzygias que concede la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción en el 2002, entonces no le ha ido tan mal. Gracias a eso también es que yo me sentí con más ánimos de seguir escribiendo y pues bueno, después como siguiente texto importante, pues una novela que obtuvo el premio MESIF en el 2004, que es El Cura de Piedra, que es que todavía no sale a la luz, pero que está ya en el horno, me parece. Bueno, El Impostor fue publicado por Editorial Plan C en el año de 2001. También tengo algunos cuentitos que publicaba en una revista que ya desapareció, que se llamaba Karmatec. Eran también cuentos de ciencia ficción que aparecían en la última página, porque era realmente una revista de tecnología, pero me pedían cuentos de ciencia ficción de una cuartilla y pues ahí aparecieron. Y la siguiente, que es la novela del Cura de Piedra, que ganó el MESIF 2004, está por aparecer obviamente en Editorial Vid, ¿no? Me imagino que para este año ya la podremos ver. Bueno, yo creo que se debe trabajar en pro de la ciencia ficción del mismo modo que se debe trabajar por prácticamente cualquier género, ¿no? Al igual que existe un gremio dedicado al teatro o en fin a la novela mayor, creo que la ciencia ficción también se merece ese nicho y que de alguna manera se dediquen esfuerzos, ¿no?, a promoverla, porque digamos, si no existiera y la estuviéramos creando, pues tal vez lo pensaríamos más, ¿no? Pero existe la ciencia ficción mexicana y hay grandes talentos en la ciencia ficción y la verdad es que creo que conviene darles pues el apoyo conveniente para que pues el público en general se entere, sepa que allí está y la disfrute, ¿no? Que no sea nada más los que están muy al tanto de la élite, ¿no? Sino simplemente que se sepa que ahí está y que la gente
pues tenga la tenga al alcance, ¿no? Creo que sí sería importante, sobre todo porque ya existe, ¿no? Entonces darle el auge que creo que se merece, ¿no? Bueno, yo creo que también en este sentido la ciencia ficción, pues así como tiene más o menos que ir abriendo un cauce, a ir haciendo caminito en cuanto a las editoriales, por ejemplo, no hay que perder de vista los premios que existen, ¿no? Y que hacen que autores como yo, por ejemplo, se nos ocurra incursionar en la ciencia ficción, ¿no? Si no hubiera sido por el premio MESIF de hace unos años y ahora el que gané, pues a lo mejor no estaría ni siquiera en esta entrevista, ¿no? Yo creo que es importante hacer un llamado en general a todos los organismos que tienen la posibilidad de convocar a este tipo de concursos, sobre todo porque pues sí creo que suelen ser pues puntos de partida interesantes, ¿no? Para mucha gente, y sobre todo pues cazar a los talentos que andan por ahí, ¿no? Esa es una muy buena manera para mi gusto de prender la flama, ¿no? De detonar eso que ahí está guardado entre tanto escritor mexicano que no sabemos, ¿no? A lo mejor la ciencia ficción puede ser una muy buena vertiente, ¿no? Darle la importancia que se les da en otros países, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, y que aquí en México ya empezara también a abrir ese caminito, ¿no? De igual manera yo creo que no estaría de más también pensar que la ciencia ficción no solamente está en los libros, ¿no? Sino también en otro tipo de manifestaciones artísticas, mirar de nuevo hacia el cine, ¿no? Por ejemplo, y dejar también atrás toda la idea, el bagaje que traemos del pasado, de las películas del Santo, por ejemplo, que esa era la ciencia ficción mexicana y que pues se volvió de un tono muy socarrón. Tratar de darle un tinte un poco más serio, y digo, no por esto digo que tenga que ser aburrido, ¿no? Sino más bien que se le dé la importancia, ¿no? Sobre todo para los millones de espectadores que yo creo que existen en el país y que lo demuestran pues asistiendo al cine de ciencia ficción gringo, ¿no? Yo creo que podríamos recobrar también eso, ¿no? No solo en el cine, sino también por ejemplo en el teatro, ¿no? Casi no existe, en fin, ¿no? Todo ese tipo de manifestaciones artísticas creo que también podrían dar cobijo a la ciencia ficción, y seguramente la mexicana pues ahí puede estar, ¿no? Puede caer bastante bien. Y bueno, de igual manera no descuidar los otros géneros, ¿no? También primos hermanos de la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, el terror y la fantasía, ¿no? Que de pronto se nos olvida que también son nichos importantes, ¿no? Simplemente en estos últimos años ha habido como que un gran boom, ¿no? Por películas más de fantasía, ¿no? Que más de magos que de naves espaciales. Entonces yo creo que también sería importante no desviar la atención, ¿no? Darnos cuenta de que también puede haber un gran semillero de autores en todos los sentidos, en lo que se refiere a estos géneros, ¿no? Hablar también, digo, que perdamos el miedo también y podamos hablar otra vez de momias y vampiros, o de hadas y unicornios, ¿no? Quién sabe, seguramente también por ahí hay un buen nicho, ¿no? Que podamos explotar. Voy a leer un fragmento de mi novela El impostor. El momento en que Gustavo Báez, el protagonista, desciende a las profundidades del metro a través de la estación Chapultepec. Poco sabía Báez de Ramírez. Sabía que había organizado a los topos de Chapultepec, pero nada más. Era el que ordenaba los movimientos y las estrategias que estos seguían para cubrir la ciudad por el exterior en busca de alimento y provisiones. En ocasiones el cerbero se refería a él como el jefe, pero sin asomo de temor o respeto.
Más bien parecía que alguna convención silenciosa, parecida a un proceso democrático inexistente, era lo que lo mantenía en el poder. No había habido imposición o cosa parecida, o cuando menos era lo que había oído. Caminaron a través de los pasillos, que Gustavo recordaba repletos de gente apresurada. Jamás se había vuelto a las entrañas del metro después del día del trabajo, y el verlo de esta manera le traía recuerdos dolorosos. Ahora albergaría unas 60, 70 personas cuando mucho, y en sus mejores tiempos seguro caminarían por sus corredores decenas de miles. Las que en otro tiempo fueran tiendas de ropa, joyerías y farmacias, ahora eran los simulacros de hogares que se habían fabricado los topos. Gustavo nunca pudo comprender qué les hacía sentirse más seguros en el estómago de la tierra y no en la superficie, donde nadie les hubiese negado a llegarse, la mejor de las mansiones en las lomas de Chapultepec, Polanco o el Pedregal de San Ángel. Incluso lo había platicado con el cerbero, pero este solo respondía que en el exterior había demasiado mundo para tan poca gente. Esta explicación nunca le satisfizo, pero nunca indagaba demasiado. Hasta ahora le volvía a saltar la curiosidad, ahora que podía asomarse a ese pequeño inframundo artificial. Siguieron hasta el cuadro donde estaba la taquilla. Ahí se encontraban 4 hombres jugando al dominó sobre una mesa. Al pasar junto a ellos, el secretario le sonrió y siguió su camino. Uno de ellos se sorprendió al ver a Báez con él. ¿Te unes por fin, Báez?, preguntó sin dejar de ver su juego. No, respondió lacónicamente Gustavo. Bueno, a ver, entre las preguntas, ¿qué distingue a la ciencia ficción de otro tipo de literatura? Pues francamente el nivel de insultos que uno recibe. Y eso que está difícil, considerando que existen todos los declamadores sin maestro. Es sorprendente la forma, variedad y tono en que te dicen que estás desperdiciando miserablemente tu tiempo por escribir ciencia ficción, en vez de desperdiciar miserablemente tu tiempo escribiendo cualquier otro tipo de literatura, que de todas maneras es muy difícil de publicar aquí en México. No sé qué diferencia básica. Bueno, hay bastantes diferencias básicas en cuanto a publicar ciencia ficción aquí en este país, ¿no? Tengo la impresión que no solo los géneros alternativos, sino absolutamente todos los géneros han recibido un portazo en las narices en el mercado editorial mexicano. Así que en cuanto a vivir de tu trabajo, no hay realmente gran diferencia entre escribir mainstream, entre escribir ciencia ficción, entre escribir aventuras submarinas en los cenotes de Yucatán o algo por el estilo, ¿no? Lo cual es una ventaja. Lo que me gusta de la ciencia ficción es que al fin todo el mundo te va a insultar, al fin no te van a publicar, al fin no te pelan, entonces puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana, y eso da una increíble libertad, ¿no? De hacer justamente lo que quieras, ¿no? Ahora sí que no hay que publicar, no hay que pensar cuál será mi público al cual está dirigido este trabajo, sino que simplemente está dirigido al, no sé, a la extraña persona por la cual escribes, ¿no? Que generalmente eres tú. Cuando uno empieza a leer, cuando uno lee así sin mover los labios, hay un lector, ¿no? Con una voz estupendamente modulada que va leyendo lo mismo que lees. Entonces, no sé, supongo que escribes para ese tipo. Entonces, la ciencia ficción te permite ser tú mismo, te permite usar los materiales que te dicen que no es muy serio usar, pero que de todas maneras son resplandecientes y bonitos, y a ti cuando empezabas a ver que es cool, que era chido, pues te parecían muy, muy padres, ¿no? Viajes galácticos, extraños tiempos, imaginación desatada. A veces escribes para tratar de comprender el mundo, pero como no se deja comprender, entonces inventas otro mundo que sí puedes comprender. Entonces sí, la ciencia ficción es ideal para decir, yo sí sé cómo funciona exactamente esta cosa, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son tu mayor influencia? Bueno, francamente, yo empecé a leer Stephen King. Fue ahora sí el primer libro que leí por gusto. Pero yo considero que mi mayor influencia son 3 autores, que es Lewis Carroll, es Chesterton y es Borges. Los 3 hablan de lógicas, de extrañas lógicas que no... La de Carroll
el nonsense, pero extrañamente lógica. Chesterton y Borges nos emparentan con el fantástico, tiene que ver mucho con nuestro mundo, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Suena así como que, ay, se adorna mucho, pero esas son las tres influencias mayores en lo que considero lo que escribo. ¿Cómo me inicié en la ciencia ficción? Por dinero. Había un concurso de ciencia ficción en 1984, que es el primer premio Puebla de ciencia ficción, y yo leía ciencia y desarrollo, bueno, los cuentitos de ciencia y desarrollo, y la verdad tenía muchas ganas de aparecer en esa revista, y escribí un cuento llamado Mundo Blanco, y tuve la increíble suerte de que mi primer cuento de ciencia ficción se llevó una mención honorífica, y ya de ahí quedé enganchado para siempre. ¿Por qué se debería trabajar en pro de la ciencia ficción mexicana? No tengo la menor idea, pero a mí me gusta, por ejemplo, organicé hace poco un concurso llamado Sisigias para trabajos publicados, porque con el trabajo que cuesta publicar algo aquí en México, supongo que hace falta sí, lo lograste, estuvo bien chido que lo hiciste, ¿no? No es un gran premio económico, ni en realidad es una escultura de ónix y un diploma, pero se da con mucha sinceridad, porque el trabajo de los escritores, no sé, necesitan sí, se puede, porque acá todo el mundo te dice, no la vas a hacer. Entonces, no sé, un poco para equilibrar las cosas. ¿Dónde se han publicado sus trabajos de ciencia ficción? Pues donde se han dejado. Eso es, uno no busca más dónde publicarlos, sino dónde te dejan publicarlos. Hay un libro que se llama La generación de los enterradores, en donde me ponen como ejemplo de la persona que echa por la borda su carrera por publicar trabajos en cualquier editorial, cualquier editorial de David, pero en realidad no es escogerlos, es buscar dónde se quieren arriesgar por el material. Eso sí, he buscado generalmente editoriales comerciales fuera de los fanzines y de las autoediciones, nada más porque es más difícil lograrlo, y ahora sí que hay otras personas que dicen, sí, no, es como, en cierta manera, como otro concurso en donde competir. Ahora sí, de qué comentar después. Bueno, a mí me gusta algo específicamente de la ciencia ficción mexicana, y es que no hay vacas sagradas por el momento. Somos bastante, no sé, burlones con las vacas sagradas, nos encanta la hamburguesa de vaca. Entonces, lo que me gusta es que cada quien hace lo que se le dé su regalada gana, ¿no? Cada quien se pelea con sus propios fantasmas, y o gana el round o pierde, pero son peleas privadas, ¿no? Hay gustos generales por autores generalmente norteamericanos de ciencia ficción, pero no son la guía precisa de sus trabajos. He leído bastante sobre ciencia ficción mexicana, y me gusta que es muy dispersa. Hay muchos estilos, hay muchas formas, hay mucha energía todavía, una energía descontrolada en el género. Cuando leía Policíaca, la enorme fuerza de Paco Ignacio Taibo hizo una especie de remolino, ¿no? Gente que no estaba en contacto con el género empezó a tratar de escribir como él. Me acuerdo cuando yo empezaba a escribir hace bastante tiempo, todo el mundo trataba de escribir como Juan Rulfo, y era muy chistoso leer trabajos de jóvenes citadinos que nunca habían puesto un pie en el campo, tratar de ser Rulfos. Entonces el que haya una fuerza enorme, un eje sobre el cual girar, no sé, a mí me parece que empobrece enormemente los géneros. Puebla, la ciencia ficción se ha mantenido libre de todo ello, ¿no? Y eso me gusta. Ahorita, por ejemplo, hay un montón de escritores
en las sombras, no sabemos quiénes son hasta que publiquen un libro y nos demuestren que son mucho más chingones que todos nosotros. Están trabajando por su lado y ahora sí que por amor al arte. Entonces a mí lo que me gusta son todas las posibilidades enormes que hay y la libertad, el enorme campo de juegos que tenemos todos los que escribimos estos géneros, ¿no? Géneros alternativos, ciencia ficción, horror, policíaco, todo eso que no está bien visto que uno escriba. Y bueno, esa es una cosa. Otra que me gustaría comentar es que es muy extraño. A últimas fechas, por extraños azares del destino, he estado en reuniones mainstreamosas, en reuniones con gente que escribe cosas realmente serias, y cuando me comentan sobre los géneros alternativos hay cierto dejo de prejuicio, no de clase, casi como prejuicio racial. Si uno quiere saber qué se siente ser un negro en Alabama en los 50, pues preséntese en Conaculta diciendo que escribe ciencia ficción. Eso es bastante, uno encuentra esa amabilidad forzada y comentarios del tipo de yo hasta tengo amigos que escriben ciencia ficción. Entonces, pues también sería otro comentario. Bueno, yo fui parte del primer boom de la ciencia ficción mexicana, que giró alrededor del Premio Puebla de ciencia ficción. Fue bastante interesante ver cómo gente de toda la República se reunió espontáneamente alrededor de este premio. Creo que fue el que nos permitió hacer una comunidad, por primera vez una comunidad de ciencia ficción. Después se desintegró, pero bueno, lo importante es que se pudo hacer en su momento. Después fui testigo de la creación de lo que se llamó posteriormente el movimiento, que fue toda una corriente cyberpunk en finales de los 90 de diversos escritores de ciencia ficción. Y bueno, estoy acá sentado tranquilamente esperando ver cuál es el siguiente movimiento de la ciencia ficción. Me gusta que siempre haya chamacos impertinentes, que es la siguiente generación, que nos votan, nos dicen, ya, fuera, es hora de nuestro trabajo, ¿no? Este trabajo también es, este documental es obra de otro de esos chamacos impertinentes, que cuando uno los conocía decía, está chavo, pero bueno, ya el tiempo pasa y ya tampoco está tan chavo. Ya le tocará ver estos trabajos de la prehistoria de la ciencia ficción mexicana. Hubo una antología llamada Los mapas del caos, de Gerardo Porcayo, que decía en broma que había dos escritores de la época anterior al pueblo, que era Schwartz y Chavarría, dos escritoras del Puebla, que éramos Porcayo y yo, y dos escritores del movimiento, que era Cifuentes y no me acuerdo quién más. Entonces decía que era el Jurásico, era así por estratos geológicos. Bueno, supongo que este documental nos hablará de uno de los sustratos prehistóricos de la ciencia ficción mexicana. Bueno, hablar sobre otros escritores de ciencia ficción. A mí me gusta más hablar, más que de escritores propiamente dicho, de libros. Me gusta mucho El laberinto de Gabriel Trujillo, que es un viaje enorme a través de cultura pop. Y habla de un proceso llamado derridación, en donde francamente la realidad se amalgama con la cultura pop. Es muy divertido el libro. Me gusta por su energía maniática y porque los personajes nunca hacen lo que uno pensaría que deberían hacer los personajes. Es La primera calle de la soledad de Gerardo Porcayo. Me gustó mucho el trabajo de Malpica, El impostor, una novela posapocalíptica en el DF. Siempre es bonito ver cómo cae en pedazos la civilización que hay a tu alrededor. Me gusta mucho los libros de Cifuentes. Él dice que antes de abominar de la ciencia ficción, decía que era cyberpop. A mí me gusta mucho ese
ese amalgama de mitos urbanos y de cultura basura que está tan interesante. Me han gustado mucho trabajos en otro tipo de cosas aparte de la literaria. Me gusta el trabajo de Bev en cuanto a visual, su enorme energía para hacer proyectos que involucran cómic y cosas por el estilo. Me gustan cuentos, me gustan mucho los trabajos, por ejemplo, el que llegó a Metro Pino Suárez de César. Me gustó. Hay cuentos clásicos. Me gusta Orquídeas, es muy clásico, de Adriana Rojas. No volví a escribir otro cuento, creo que por ahí tiene otro, pero bueno, ahora sí que creo que les dicen One Hit Wonder o algo así. Bueno, hay varios de esos en la ciencia ficción mexicana. Me gustó La Última de Superman, el cuento al cuadrado del Hombre Araña. Me gustó incluso hay uno de Schwartz, álbum familiar. Me gusta mucho porque tiene una línea en donde en un ambiente posapocalíptico se dan cuenta que la gente no se porta como todos los trabajos de ciencia ficción dirían que se portaban. Eso me gusta bastante. Los trabajos en donde la gente no se porta como uno pensaría que lo haría, como la cultura dice que uno debe portarse, como el ambiente multimedia dice que debe ser, ¿no? Me gustan esos atisbos de que todo es más complicado de lo que pareciera. Me gusta muchísimo el trabajo de Maf, un trabajo minucioso de cartografiar qué demonios fuimos como escritores de ciencia ficción. Me gusta que haya proyectos como esta, ¿qué será? Entrevista. Y pues es algo así. La verdad me gusta que todos estén trabajando. Eso es lo que quería decir. ¿Saben lo importante que es para los escritores escribir? Y para los escritores de ciencia ficción lo importante que es y lo que nos apasiona. Bien, para mí la ciencia ficción es un género literario que se diferencia de otros géneros literarios, y es así por las propuestas y los temas. Esos son diferentes en este tipo concreto de literatura. Sus propuestas son el cambio, el experimento científico y la idea de futuro. Esto es muy importante para poder definir lo que es ciencia ficción. Y por otro lado, pues los temas. Clasificamos también a la ciencia ficción por sus temas, sus naves espaciales, sus propuestas sociales, en fin, muchas cosas de este tipo. Y luego, claro, es una cosa que no es tan sencilla, es compleja. Si yo tuviera que pensar quién me ha influido, pues la verdad, no sé qué influencias habrá en mi escritura. Lo que sí sé es que hubo algo que sí me influyó mucho y fue Nueva Dimensión allá en los 80. Leía mucha Nueva Dimensión, y recuerdo pues Flores para Vernon, algunas así que me impactaron mucho sus cuentos. Y sé que un día de repente en la playa surgió pues mi primer cuento con mis protagonistas preferidos, Al Bracker y Wichita Lena Reed. Entonces esos dos fueron una micro opera space, que yo siempre he defendido que no era opera space, y es que no sabía, pero sí. Realmente fue Nueva Dimensión pues mi mayor influencia, y después un poquito de shock al ver que Mary Shelley construía un ser humano, pero esa es otra y larga historia. En fin, de repente, pues ya saben ustedes los escritores, soy una dama atareada siempre. Entonces, lo que ocurrió, que pasaron muchos años desde que llegué a Nueva Dimensión, me publicaron mi cuento La Crisálida, y mi piloto espacial y Wichita pues se fueron de aventuras por ahí. Y una vez aquí en México conocí la revista Asimov Ciencia Ficción, llevé La Libélula, la segunda space opera, aunque seguía yo negando que era space opera, y ahí quedó, en Asimov Ciencia Ficción número 5. Esto fue maravilloso, ¿no? Entonces esa fue pues una influencia y una ilusión y un recuerdo, y fue mi segunda, digamos, renacimiento de cara a la ciencia ficción. Y luego pues llegó todo lo otro, ¿no? Asimov Ciencia Ficción, y también llegaron Goliardos, y llegó la era de los clones con Yaka, y el archivo Urus 1 y el archivo Urus 2, y los cuentos y la mega, y la fantasía mezclada un poquito con ciencia ficción, y las propuestas científicas que no acababan y que te seducían. De repente, muchos años después, no hace tanto, encontré a Jack Vance. ¡Oh, Jack Vance! ¡Cómo me divertí! Entonces, pues claro, empecé a entender que sí escribía space opera. Creo que se tiene que escribir ciencia ficción.
Creo que tenemos que pensar en el futuro y creo que es un tipo de literatura que se define en uno de sus ejes por el futuro precisamente. Creo que yo lo hago por divertirme, me encanta, soy feliz. Cuando estoy en esos mundos es algo maravilloso y también por pensar. Cada vez que haces una propuesta científica, una propuesta literaria, una propuesta social de otro tipo de sociedades, pienso que estamos trabajando en serio. Entonces, pienso que todo el apoyo y toda la difusión que se le pueda estar dando a la ciencia ficción, lo único que estamos haciendo es plantear situaciones del futuro con una cantidad de imaginación y de posibilidades sin límite que en otro tipo de literatura pues tendríamos que limitarnos y no lo podríamos hacer. Y tenemos que también por otro motivo, tenemos que rescatar la calidad literaria, sobre todo la calidad literaria, para que un día nos recuerden y digan aquellos literatos que escribían ciencia ficción. Bien, yo estoy trabajando actualmente pues en cosa editorial, ya saben los escritores, siempre andamos en una cosa u otra, ¿no? Hago dictámenes de libro, estoy haciendo últimamente para Alfaguara, eso es un trabajo que disfruto mucho, doy clases en el ISEB, allí del Politécnico, doy clases de ficción prospectiva, o sea, de literatura de ciencia ficción, la literatura del futuro, que digo yo, ¿no? Hace unas clases estupendas donde los chavos pues hacen continuamente propuestas para el futuro y pues las analizamos y muy interesante, lo paso muy bien. Bien, aparte pues he seguido escribiendo y tengo la suerte de que acabo de escribir un cuento y pues ya lo tengo publicado. Puritita suerte, porque esas cosas sí que son difíciles. Pues he estado, ya saben ustedes, con muchos de ustedes en Nueva Dimensión, en Asimov Ciencia Ficción, ahora en Blanco Móvil, en Hojas de Utopía, me sacaron alguna cosilla por ahí en el Excelsior, también en una revista en ciencia científica y tecnológica, creo que se llama, después en el norte, en el Instituto Coahuilense de Cultura, en Veracruz, en Pasto Verde, en fin, ahora en Barcelona me publicaron también, son unos que se llaman El Alquimista, que hacen un concurso una vez al año. Bueno, he tenido mucha suerte y he ido publicando pues un poquillo, la verdad, ¿eh? Entonces, tengo alguna novelilla por ahí, también en Goliardos, como no, Brujas y Meigas y experimentos científicos, en fin, todo eso. Me lo paso muy bien, ¿eh? Es una experiencia que la verdad le da sentido a la vida. Ay, sí, qué exageración, ¿no? Pero así es. Bien, esto es mi trabajo y esto es pues, lo que voy publicando. Entonces ahora estoy trabajando en una novela cyberpunk, que van a ver cómo va a salir, porque mis conocimientos científicos pues van por la parte social. Bien. Hay un trabajo que me llena muchísimo y que estoy luchando para sacar adelante, que es una pequeña editorial que hace años pues, he fundado, es Ediciones El Taller. En Ediciones El Taller yo creo que estamos publicando unos cuantos ya de los grupos que empezamos, de los cienciaficcioneros, pues tengo la suerte de tener escritores pues como Aldo Alba, Ricardo Guzmán-Wolfer, Porcayo, Zárate, desde luego Ram. Bueno, pues ahí vamos, Marta Camacho, que me encanta cómo escribe también con su Cybergolem. En fin, he podido sacar un libro dedicado a vampiras, las mujeres, flores nocturnas de mujeres y de vampiros. Pude sacar otro que se llama Diferentes y con ilustraciones de un muchacho de Barcelona que me las manda y no me las cobra, ese santo. En fin, que el libro queda muy bonito, de veras, Diferentes, ¿eh? Y es un intento de propuesta social en la cual se defiende la idea de que todos somos diferentes, nada de todos somos iguales, todos somos diferentísimos. Bueno, y hay una idea de pacto en la cual todos tenemos que convivir y pensar en el futuro, que al fin y al cabo es la base de la ciencia ficción. Y por último ahora tenemos una, Barrio, y se la debo a Ram, a Aldo Alba, a Ricardo Guzmán-Wolfer, a Jesús Vicente, estos jóvenes pues que están luchando tanto por la ciencia ficción y que no tienen inconveniente pues en cederme sus cuentos para que hagamos la lucha y pues sigamos dando difusión a una literatura que no sé por qué, pero pues no acabamos de darle su lugar. En fin, pues apóyennos, ¿no?, el que oiga esto y sigamos luchando por el futuro. Y luego está también Marta Camacho. Marta, no sé si es muy conocida, ¿no? Yo espero que sí, porque solo escribió un cuento, como yo en los 80, que escribí que me publicaron Nueva Dimensión. Ella escribió una y lo presentó a un premio Efraín Huerta, que se llama, era premio nacional y lo ganó. O sea, no necesito más. Entonces, realmente la he secuestrado, porque publicó en Asimov. Tuve la suerte yo de estar en esos momentos en la Junta Editorial de Asimov y me decían, ¿Marta qué? Y yo, Marta 10. Bueno, Marta se fue publicada. Y ahora la secuestré un poco para mis publicaciones del taller. Y en Flores Nocturnas se encuentran un precioso cuento de vampiras, sin gota de sangre, los 3 cuentos que están allí, pero pues te hacen pensar, ¿no?, y te hacen sonreír. En el taller, en Diferentes, le volví a publicar a Marta Camacho, esta vez un cuento que se llama Cybergolem.
Ah, no, no es cierto. Sí es cierto, fue Seiber Golem. Y ahora le vamos a publicar otro que se llama Nagondicón en una revista del Politécnico. Eso ya no fue directamente publicación mía. En fin, Marta Camacho y yo cuando nos hemos juntado alguna vez es algo pues estupendo, ¿no? Ella representa la ciencia ficción dura. Ella me dice, lo que tú escribes es pura marihuanada. Entonces yo le contesto, alto ahí, chamaca, porque lo que tú escribes es pura marihuanada, pero con fórmula matemática. Entonces ahora nos peleamos muy sabrosamente las dos. Yo sigo escribiendo ciencia ficción blanda, con propuesta social, propuesta humanística o space opera, que me divierto muchísimo. Pero no se olviden de Marta Camacho, porque solo necesita pues un editor, claro, como el de Ediciones El Taller, pero si hay otro por ahí pues que también lo empuje, pues no estaría nada mal, ¿eh? En fin, y luego también les quería comentar un poco sobre unos personajes que entran dentro de estos que comentamos, de la ciencia ficción blanda y tal, la space opera. El piloto espacial Al Bracker y la investigadora y profesora de lucha antigua Wichita Reed. Son la pareja pues típica, y en todas las novelas, en muchos cuentos, en muchas aventuras, y me aseguraba Rand que tienen un cierto aire detectivesco. Bien, a lo mejor sí, lo que sí son unos aventureros que siempre tienen que solucionar cosas, siempre están metidos en líos, en clones, en piratear agua de la vida, en salir de cristalizaciones y en muchas aventuras. Y aparte, tengo algunos cuentos de detectives que son la antítesis precisamente de mis personajes arquetípicos. Son los cuentos de detectives en los cuales la persona pues está triste, ¿no? Y sabe todo lo que ha perdido, la civilización que se ha perdido, las ciudades oscuras que aparecen de nuevo, y la basura, todo lo que nos devora y nos come y nos oculta el futuro que nosotros queramos crear. Pero no se preocupen, porque ahí siempre están Al y Wichita dispuestos a solucionar los problemas, incluso los melancólicos de los detectives que se pierden en las ciudades oscuras. Poética del siglo XX, y terminó convirtiéndose en el catálogo de los temores y de las esperanzas de la humanidad entera, por lo menos de la cultura de Occidente, durante aquel siglo. Y ahora se está transformando, en mi opinión, en otra más de las formas de los mitos, de las formas cambiantes pues que tienen las historias que permanecen. Eso es lo que no nos hemos dado cuenta. La noción de vincularse en el movimiento de ciencia ficción mexicana es una noción muy problemática, porque hay gente que todavía duda si hubo o no un movimiento. Por mi parte, desde hace muchos años he conocido pues a los autores, o a varios de los autores de ciencia ficción mexicana, a partir de los textos que empezaron a publicar en la revista Ciencia y Desarrollo a raíz de la concesión del Premio Puebla, y bueno, luego conocí a varios de ellos personalmente. Yo no sé si yo mismo soy un autor de ciencia ficción, no lo creo que nunca lo he sido en realidad. Creo que mucho de las afinidades y de los desagrados que tengo como escritor los tienen también la mayor parte de los escritores de ciencia ficción. A todos nos disgusta un poco la solemnidad, nos choca la tiesura pues del establishment literario, a todos nos interesa la imaginación, a todos nos importa de una manera quizá un poco rara, quizá un poco excéntrica la realidad, no como materia para reflejarla, sino como materia para recrearla, tal vez. Actualmente, bueno, el movimiento me parece a mí que está bastante disgregado, bastante desintegrado, y pero mi relación con quienes se afirman todavía como escritores de ciencia ficción me parece que sigue siendo la misma. Ellos ven los textos que yo escribo y le pasan la bolita al grupo de escritores que escribe fantasy, quienes a su vez le pasan la bolita al grupo de quienes escriben horror o dark o de cualquier otro tipo, quienes a su vez la devuelven a los de la ciencia ficción. Es una situación muy embarazosa, pero ya me acostumbré. Mi mayor influencia es un escritor que no es de ciencia ficción, pero que leí en una revista científica en 1980 y tantos. Encontré con Tlön Uqbar Orbis Tertis, un cuento de Jorge Luis Borges, en un ejemplar de Ciencia y Desarrollo, y quien haya hecho esa publicación debe haber sido un terrorista genial, porque es de los cuentos de Borges el más anticientífico, el más opuesto a las nociones tradicionales de la lógica, de la racionalidad, de la posibilidad de comprender al universo mediante la razón. Yo iba a esa revista buscando historias más convencionales, historias de Asimov, de Clarke,
de quien usted guste, pero al encontrarme con Borges y al sentirme como forzado a leerlo en ese contexto, yo desde muy pequeño era un lector durísimo de ciencia ficción, avesado, tal, si esa palabra sirve, pero al encontrarme con Borges en ese contexto, cambió para siempre mi manera de entender la escritura y de entender la lectura. Y por eso, digamos, ese encuentro es capital. Otro que es casi tan importante tuvo lugar en las mismas circunstancias, el encuentro con Mario Lebrero, un escritor uruguayo, surrealista, que también apareció en una antología de cuentos de ciencia ficción con un texto que no tenía nada que ver, ya no digamos con el género, sino con la narrativa tradicional y probablemente la razón humana, una serie de relatos o minificciones que se llama Casa de Conejos y que también es central pues para lo que yo hago, creo. A pesar de todo lo que digo y de cierta lucha constante que tengo porque no se me etiquete como escritor de esto o escritor de aquello, de pronto me encuentro escribiendo textos que podrían catalogarse como ciencia ficción. El más reciente se publicó en una revista de actualidades que se llama Deep, se publicó en julio de 2004, y es una cosa rara que se llama El día que no nos invadieron los marcianos, que es como una especie de divertimento con un personaje que he usado en otros textos, uno que se llama Horacio Custos y que es una especie de explorador excéntrico en esta época en la que ya no es posible ninguna exploración. Y bueno, este explorador descubre un método para ir a Marte por medio de la meditación trascendental y se encuentra con que en el planeta rojo vive ya desde 1917 aproximadamente una colonia de soldados de Pancho Villa que se fueron para allá y que mudaron una sociedad utópica. No sé qué quiere decir esto, pero me divertí mucho escribiéndolo. ¿Por qué se debe trabajar en pro de la ciencia ficción mexicana? Por la misma razón por la que se debe trabajar en pro de cualquier forma de la literatura mexicana. Por un lado, porque vale, porque tiene sentido, porque al igual que el resto de las artes, nos sirve para estar de alguna manera quizá más profunda o más articulada en nuestra propia vida o en nuestro propio mundo, por un lado. Y por el otro, porque la ciencia ficción, al igual que otros subgéneros aledaños, define algo que casi no se cultiva en esta época, la imaginación, la posibilidad o el deseo o la terquedad de contemplar el mundo de otro modo, no exactamente como es o no como se supone que tiene que ser. Además, durante mucho tiempo la ciencia ficción mexicana sostuvo una batalla que ahora me parece inútil en contra del canon literario mexicano, que es tan cerrado y que es tan estrecho, cuando en realidad el verdadero enemigo no es ni siquiera la lectura de los grandes, entre comillas o sin comillas. No es que Carlos Fuentes sea enemigo de José Luis Zárate, o no es que Octavio Paz sea el destructor de Gonzalo Martré. Más bien el enemigo no es tanto la lectura de otra cosa, la lectura de otros textos, sino la no lectura, el avance pues de la frivolidad, de la tontería, pues que lo vemos aquí en todas partes. Si de algo sirve la ciencia ficción mexicana para contrarrestar ese avance, y yo creo que sí, entonces hay que pelear con todo en su favor. Lo que estoy haciendo ahorita tiene algunas conexiones tal vez con la ciencia ficción, no sé exactamente cuáles son. Estoy escribiendo un par de novelas, una de ellas es la conclusión de una especie de ciclo de historias que se desarrolla en un mundo imaginario, y la otra es, a falta de una mejor descripción, un bestiario porno. No sé exactamente qué más decir, creo que no tiene sentido por el momento decir más, pero en ambas por lo menos está algo que siempre me ha importado, que es la imaginación, el uso o el juego con la imaginación. Y creo, como lo dije en algún otro momento, que ese juego de la imaginación es un rasgo central y de los más agradecibles de la ciencia ficción, sea mexicana o no lo sea. Un gran autor que rara vez se menciona en las discusiones sobre ciencia ficción mexicana es Emiliano González.
el más joven ganador del premio Javier Villaurrutia con ese libro maravilloso que es Los sueños de la Bella Durmiente, y un lector inveterado de Borges, de Lovecraft, de toda la escuela de Weird Tales, del decadentismo, de la anticipación del siglo XIX. González es un escritor tan personal, tan dueño de sí mismo y tan desinteresado por cualquier otra cosa que muy probablemente es imposible más bien encajarlo en ninguno de las vertientes de la ciencia ficción. Sin embargo, él es de los muy pocos escritores mexicanos que ha conseguido por lo menos acuñar un término visionario para entender la ciencia ficción. En 1978 él publica un relato que se llama Los 4 libros de Garrett McIntosh, que es una especie de biografía literaria de un autor imaginario, no importa demasiado. Sin embargo, uno de esos libros es una novela de ciencia ficción que se desarrolla en el año de 1939 y que termina con la destrucción total de la humanidad. Para calificarla, para describirla, González inventa el término ciencia ficción retrocesiva. Ciencia ficción que mira para atrás en lugar de mirar para adelante. Y si se mira el camino posterior que ha seguido mucho de la ciencia ficción, en especial en los medios masivos, se podrá ver que González estaba anticipando con ese término mucho de lo que vendría después, desde, en cierto modo, las aventuras de Indiana Jones hasta El Capitán del Aire y El Mundo del Mañana. Sinceramente, creo que varios de los mejores autores que escriben actualmente en México, varios de los mejores autores mexicanos vivos, están dedicados a escribir o ciencia ficción o algún otro subgénero de esos despreciados y hechos menos. José Luis Zárate escribe una de las mejores y más extrañas novelas de aprendizaje y además novela de temática gay en La Ruta del Hielo y la Sal de 1998. Gerardo Porcayo lleva a su límite varios de los iconos centrales pues de la narrativa urbana mexicana en La Primera Calle de la Soledad, que es una novela cyberpunk, y así por el estilo. Hay varios de esos libros ignorados, de esos libros hechos a un lado, inconseguibles, imposibles de hallar en ningún listado académico, en ningún estudio, en ninguna lista de los mejores libros del año, etcétera, que sin embargo no dejan de tener logros sorprendentes y de alcanzar auténticos límites pues de lo que entre lo que se ha hecho en el país. Felizmente algunos autores de los últimos, de los más jóvenes, están retomando, si no estrictamente los cánones de la ciencia ficción, por lo menos varias de las libertades y de los descaros que se permiten también estos autores que he mencionado: Zárate, Porcayo, Emiliano González, Pedro Miret y tantos otros. Felizmente la imaginación no parece que se le agote a los escritores, a los lectores tal vez. Yo descubrí la ciencia ficción muy pequeño, como a los 5 o 6 años. En aquella época todavía se vendían libros de puerta en puerta, eso que ya no se hace. El país no estaba sumido todavía en esa crisis recurrente que casi todos recordamos como la única posibilidad de la existencia, y mi madre se las arregló para comprarse los 11 primeros tomos de una colección que publicaba la editorial Martínez Roca, española, la colección Superficción, que fue en la que también muchos otros lectores mexicanos se iniciaron en la lectura del género. Yo descubrí esos 11 volúmenes debajo de un mueble en mi casa abandonado, sin que nadie los hubiera leído, y desde allí quedé enganchado, por lo menos en esos mundos tan extraños y en esas imágenes tan inquietantes que proveían los libros. El primero de ellos era Los hijos de nuestros hijos, una novela de corte antiutópico de Clifford Simak, y el segundo fue una bomba, La penúltima verdad de Philip K. Dick. Había también textos de Jack Williamson, de Asimov, por supuesto, el infaltable Asimov, recopilaciones de autores estadounidenses, una recopilación de autores franceses en la cual descubrí mis primeras menciones literarias de sexo explícito. Si eso sirve de algo, espero que no.
Y desde allí me quedé, supongo, muy interesado no solamente en esa clase de literatura o en esa clase de empleo de la imaginación o del lenguaje, sino también hasta cierto punto en textos marginales o marginados, de los que se encuentra uno debajo de los muebles, de los que se encuentra uno en las librerías de viejo, en los rincones. Siempre me ha interesado descubrir que hay, como en esas porciones de literatura olvidada, que a veces no hay gran cosa, pero a veces se encuentra uno con hallazgos como Francisco Tario, como Mario Levrero, como Angélica Gorodischer, como muchos otros. De este libro, que se llama Estos son los días, que yo escribí, este fragmento de Camas de Horacio Custos, que es una especie de novela de viajes con este personaje explorador excéntrico que se encuentra con un hotel, en este caso, en el que si usted se acuesta a dormir en una cama, amanecerá en un lugar enteramente distinto, en otro punto del planeta, y no va a saber en dónde. No se puede controlar, es una máquina de hacer viajes al azar. El doctor Luciano, como explicó el señor Schiavoni, había sido un científico extraordinario, de los últimos inventores originales, con iniciativa individual en esta era de grandes corporaciones. Amigo de Einstein, de Ramanujan, de Hawking, su principal interés había estado en los medios de transporte. Como era millonario y por lo tanto podía ocuparse de lo que le viniera en gana, como los antiguos investigadores diletantes, se había puesto a pensar en una cuestión que casi nadie consideraba: las implicaciones últimas del ideal de los transportes eficaces. Todo medio de transporte, al menos según la definición tradicional del término, explicó el señor Schiavoni, requiere algún elemento de control. Debe ir por cierta ruta hacia un destino determinado. ¿Se da cuenta de qué restrictiva, qué pragmática en el peor sentido es semejante idea? ¿Dónde queda en el azar, el misterio, la excitación de lo nuevo? El doctor Luciano comprendió que aquella limitación insensata era un signo de decadencia de la cultura mundial. En cuanto a Schiavoni, que en aquel día ya tan lejano solo se proponía pasar una noche fuera de casa, después de una pelea con sus padres, le habían asignado aquella cama por error. La cadena hotelera Luciano, explicó, tenía como política no obligar a nadie a abandonar el pragmatismo ni el aburrimiento de un viaje planeado, y para tal efecto tenía camas normales en todos sus hoteles, no menos de 5 en cada uno. Dormí, lo recuerdo, como un bebé, y cuando abrí los ojos, había comenzado a trabajar para la cadena con el fin de ahorrar para su boleto de avión. Primero quise regresar como había llegado, pues había sido transportado allí sin mi consentimiento y creía merecer un viaje gratis de regreso. Pero de Camagüey pasé a Kostroma, Rusia, y de ahí a Oxnard, California, y de ahí a Punta Arenas, España. Al azar, que es como se gobiernan las camas, en cuanto usted se entrega a ellas, no es posible elegir. Por terquedad estuve saltando de un lado a otro por más de un año. Luego me gustó esta vida y ya no quise volver. En realidad, agregó, los hoteles Luciano eran un desastre financiero, pero continuaban por indicación expresa del doctor Luciano en su testamento como un servicio para la humanidad. Yo no sé cómo funcionan las camas, dijo, ni creo que nadie lo sepa salvo los de la fábrica, que está en Noruega y custodiada por perros, ametralladoras y vaya a saber qué más. Vaya a saber qué más. Pero lo que importa es tan simple como esto: la posibilidad de viajar por todo el mundo a donde nunca, escuche bien, a donde nunca se había creído poder llegar. Descubrimientos, incógnitas, maravillas. Y además procuramos elegir sitios menos obvios, menos concurridos, alejados de las principales rutas turísticas y comerciales. De seguro nunca había pensado en pasar, por ejemplo, un día en la Antártida, ¿verdad? No, dijo Custos, cuando di con el hotel ya pensaba que no existía, que el rumor era falso y que iba a morir congelado. Entonces no creo que le guste nuestra pista de carreras para deportistas recios. En fin, cuando por fin llegó a su cuarto, Horacio Custos se desvistió y se quedó mirando la cama. La colcha estaba estampada con la reproducción de un mapa antiguo. La cabecera era de madera tallada y representaba a un ángel, un trabajo precioso. Probó el colchón, era de agua y se dejaba acariciar. Cedía casi como una cosa viva. Se sentó en él y descubrió que estaba muy cansado, pero dudó, pues el señor Schiavoni se había despedido de él con un abrazo muy fuerte, como si no esperara volverlo a ver. Dejémoslo allí, caviloso, mientras pasan los minutos. La ciencia ficción mexicana se caracteriza por una idea de densidad. A diferencia de otros países, la mayoría, si no es que todos los escritores de ciencia ficción tienen esta sensación de vivir algo pesado, duro. Tal vez el fantasy sea un poco más ingenuo, pero yo no creo que ningún escritor mexicano de ciencia ficción pueda decirse de él que escribe algo light o bonito, ¿no? Yo creo que todos los escritores de ciencia ficción mexicana tienen ese denominador común.
algunos más tendientes a lo grotesco, otros a la introspección, pero yo creo que es la intensidad de la ciencia ficción mexicana lo que es muy característico y que es una intensidad mexicana. La mayor influencia dentro de mi literatura pues es muy amplia. Yo diría que toda la novela negra, todos los detectives, tanto norteamericanos como en lengua hispana, Rollo Díez, Andrew Martin, Raymond Chandler. La literatura negra en mi caso es imposible despegarla de la ciencia ficción que he escrito. Siempre hay esta idea del crimen de por medio y todo lo demás que ya es propio de la ciencia ficción. Y por otro lado, pues hay toda la poesía que he leído, es muy amplia la influencia. Yo creo que no hay ningún autor que pueda decir, mis influencias son tales autores. El bagaje cultural, literario de todos los autores se va dejando caer, desde leer el Zohar hasta leer literatura infantil. Siempre hay algo que queda en el escritor. La diferencia aquí es cómo va saliendo toda esa información, toda esa literatura, toda esa cultura, ¿no? Que no se limita a los autores literarios. Mi inicio en la ciencia ficción mexicana fue verdaderamente azaroso. Mi primer novela, que actualmente va en su tercera edición, Que Dios se apiade de todos nosotros, yo la concebí inicialmente como un género negro, y la novela por sí se fue yendo a la ciencia ficción, al futuro, a los monstruos, la influencia de Lovecraft. De modo que yo entré a la ciencia ficción casi por accidente. Fue más bien el movimiento de ciencia ficción quien amablemente me recibió, y con esa primera novela me abrieron las puertas, me pidieron que colaborara en Asimov, me pidieron que siguiera por esa línea, y de ahí me fui metiendo solo. Yo creo que escribo teatro, poesía, cine, guiones, cómics. Entonces mi ingreso a la ciencia ficción es temático, es una manera de sentir que me han absorbido los seguidores puristas, ¿no? Que también yo creo que la ciencia ficción mexicana es muy amplia, ¿no? No puede hablarse de una sola línea. Hay los darketos, los poetas, en fin. La ciencia ficción es una literatura amplísima, ¿no? Es simplemente una manera de nombrar una producción mexicana que tiene muchas aristas y que podría ser considerada exclusivamente como poesía, exclusivamente como teatro, como una novela de introspección, como una novela de análisis religioso, pero que se da el denominativo de ciencia ficción mexicana por otros elementos que no necesariamente la limitan a la ciencia ficción mexicana. La primera novela que yo publiqué considerada como de ciencia ficción, que así está catalogada y llevada en su tercera edición, es Que Dios se apiade de todos nosotros. Sin embargo, años antes yo había estado publicando cuentos y cómics que también podrían ser metidas en el género de la ciencia ficción. Era un cómics que se llamaba Rabaman, donde había rábanos que echaban rayos láser, había bajadas al inframundo, y aparte había muchos textos donde el elemento fantástico, incluso de adelanto, lo que se llama la ciencia ficción dura, estaba por ahí permeando. Yo creo que la ciencia ficción, no hay una ciencia ficción pura donde solamente se hable de temas de viajes al espacio, de los marcianos, de la clase política en México y todas esas extrañezas que pudieran ser de la ciencia ficción. Yo creo que la ciencia ficción es muy amplio, es decir, hay un arcoíris gigante ahí que se va matizando, y hay algunos elementos, sí, claro, generales, comunes. En mi caso yo empecé con el cómic, con el cuento, y yo, como lo decía, mi incursión a la ciencia ficción mexicana fue por adopción, no porque yo pensara que estaba escribiendo ciencia ficción. Después abrí otros textos que ahora yo podría decir que es ciencia ficción, pero que podrían ser fantasy. Finalmente la manera en que se cataloga un texto, al final de cuentas depende del catalogador. En lo personal yo creo que lo que interesa más en un sentido es el lector, que el lector disfrute el texto, que lo aproveche, que quiera leer más del género, del autor. Y por otro lado, pues la literatura, al final de cuentas, lo que importa es el autor, ¿no? El autor está diciendo algo.
Mis textos se han publicado en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se han publicado en Editorial Times, se han publicado en Editorial Lectorum, se han publicado en Editorial Ramón Yaca, se han publicado en cuentos en periódicos, el Excelsior, el Nacional, algunos incluso en el extranjero, en la revista Renacimiento que se edita en Sevilla, en varios periódicos de Oaxaca, el Imparcial, el Noticias, por supuesto en Internet, en Goliardos también hay algo de ciencia ficción. Pues hay que trabajar en favor de la ciencia ficción mexicana como literatura, como expresión cultural. Hay que trabajar en favor de la literatura. Para bien o para mal, la ciencia ficción mexicana tiene un público, en México, que somos algunos cuantos decenas de millones, hay un público especial, pero yo siempre he preferido trabajar en favor de la literatura, de que la gente lea, de que la gente se meta a indagar cosas propias, sociales, del autor, ¿no? De la fantasía del autor. Yo creo que la ciencia ficción mexicana es, sin embargo, una punta de lanza, porque a través de esta literatura se llega a muchas otras. Hay quienes dicen de la buena, de la mala, del género, del subgénero, del contragénero. Yo evito calificar y trato de que la gente lea. Si lo logro con mi literatura, quedo satisfecho. Pero yo creo que hay que promover incluso la literatura que menos nos guste, la que menos nos parezca propicia o prudente, porque al final de cuentas la lectura por sí misma llevará al lector, al espectador, a lugares donde no se propone ningún género. Yo empecé publicando en periódicos, en el Nacional, en el Excelsior, luego en Oaxaca en el Imparcial, en el Noticias, y de ahí poco a poco me fui logrando publicar en ediciones Flatu y compañía, publicando cuento, cómic, después novelas en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en Lectorum, Editorial Times, Editorial Ramón Yaca y compañía. Logré publicar poesía en la editorial de Pascual, la Fundación Cultural Pascual, en Poetas en Construcción, recientemente en Los Poetas de Orfeu, que es una edición de España y Brasil, bilingüe. También logré publicar cuentos en la revista Renacimiento de Sevilla, y tengo varias novelas, algunas ya reeditadas. También tengo teatro en ediciones Flatu y compañía. Pues mi obra ha sido muy bien recibida, excepto por algunos organismos oficiales. Pero empezaré diciendo que las novelas tienen mucho éxito. La novela que dice Pedro de todos nosotros, ha habido gente que se aprende los nombres, que se vuelve ahí una especie de fan, que me sigue. En la de Bestias de la Noche también hubo quien se prendió muchísimo. Otro ejemplo muy impactante fue En Colman los Muertos del Aire, que es una novela de vampiros donde se habla un poco ahí de magia. Y en alguna presentación se me acercó una mujer que decía que tenía unos conjuros que podían ser útiles, y yo la verdad preferí seguir escribiendo ficción y no ciertas realidades. Las novelas de La Frontera han sido muy bien recibidas. Recientemente me enteré que escribí un libro sobre Nogales, y ya hay maestros de Nogales que ya lo tienen como libro de lectura obligada, ¿no? Eso me sorprende mucho. Los poemas han sido también muy bien recibidos. En algunas pláticas que he dado en Brasil, en una ocasión incluso el organizador del evento se emocionó tanto con el texto que lo tradujo sin pedirme permiso, pero de motu propio lo tradujo, y entonces tuvo también mucha aceptación. Los poemas traducidos también han sido bien recibidos por los editores ya de entrada, ¿no? Y de algunos lectores, según tengo entendido. Y entonces yo creo que en general la obra funciona. El cómic Rabamán, me había ya impuesto el mote de Rabamán en Oaxaca. Yo ya era el señor Rabamán en donde iba a comer tacos. Y ahora el personaje del Cepu también, entonces hay mucha gente que no sabe cómo me llamo, pero sabe que soy el Cepu. Y eso está muy bien. Me gusta que las
novelas funcionen como una especie de extensión autobiográfica. Eso me parece bien, muestra que logra interesar a los lectores, que es lo fundamental. Sin embargo, algún texto que originalmente se llamaba Volando, que luego fue bautizado como La saga de la verija voladora, apareció en la revista Biombo Negro, y en algún momento fueron llamados por algún personaje muy celoso de su deber de gobernación y le sugirió que no se publicara ese texto. Se tuvo que publicar porque ya estaba hecho el tiraje, y posteriormente la revista dejó de circular. Contrastantemente, ese mismo texto que había sido enviado para un concurso de vampiros obtuvo una mención honorífica y fue publicado por el Instituto Coahuilense de Cultura en una recopilación de vampiros. Entonces muestra que los editores, que las instituciones culturales tienen una lectura más amplia de, pues no solo de mi obra, de cualquier obra. Yo creo que la ciencia ficción mexicana sigue siendo una literatura como cualquier otra, tan buena como la que sea, y que algunos puristas incluso hablan de los escritores reconocidos, de José Emilio Pacheco, Nervo, Carlos Montemayor, que han escrito ciencia ficción. En mi caso es una cuestión generalizada, no limitada, es decir, a la ciencia ficción. Yo creo que mi obra afortunadamente ha sido bien recibida. La novela Que Dios se apiade de todos nosotros estuvo muy cerca de hacerse radionovela. Si no hubiera habido un cambio en la dirección de la radiodifusora, se hubiera hecho ese proyecto, que ya estaba muy avanzado. Actualmente estoy con varios proyectos. El que más ocupa mi tiempo es se puede decir, la segunda parte de Colma a los muertos el aire. Están ahí nuevamente los personajes, los vampiros y el hombre lobo. En esta ocasión intento hacer una obra épica en donde también hay cuestiones aztecas, también cuestiones de magia, cuestiones de energía. Creo que es una novela que logra, al igual que la anterior, hablar de estos temas en apariencia poco mexicanos, pero mostrando que no solo en México se escribe ciencia ficción, sino que México aporta al mundo una serie amplísima de mitos, de figuras, de elementos que están en todo el mundo, ¿no? También a veces la especialidad simplemente muestra la universalidad, en este caso de la mitología del cementerio de dioses aztecas, entre muchos otros, ¿no? En eso estoy escribiendo ahora. Próximamente va a salir una trilogía que yo creo que va a ser importante para la ciencia ficción o para el fantasy. Ya los críticos le pondrán la etiqueta que quieran, donde viene la trilogía de Bestias. Originalmente se publicó Bestias de la Noche, luego se publicó la noveleta Bestias de Sangre y Fuego, y ahora salen estas dos, y la tercera, que cierra la trilogía, que es Bestias de Inframundo, está pensada para el 2005 y ya está avanzado. Y por otro lado, también a mí me preocupa difundir la literatura en general. Entonces está prevista la publicación de una novela gótica, El Monje, en donde haré un prólogo y por supuesto haré difusión. Yo creo que la literatura debe ser promovida en general, ¿no? Es algo inherente, y además a los mexicanos les gusta, a los mexicanos y a todo el mundo. La ciencia ficción mexicana es un factor de exportación cultural y también de introspección nacional. Yo empecé publicando en periódicos, publicaba cuentos, publicaba crítica de cine, crítica de ópera, crítica de teatro. Poco a poco pude meter algunos cuentos y empecé a publicar cuentos en el Nacional, en el Excelsior. Y después logré empezar a publicar cuentos, cómics en ediciones Flatu y compañía. Después entré con las novelas, empezando con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Tierra Adentro. Y de ahí fui pasando a Times, a Editorial Ramón Yaca, a Lectorum, pasando por ediciones del Taller, Poetas en Construcción. Recientemente he publicado poesía en edición bilingüe en Los Poetas de Orfeu. También logré publicar poesía, un premio nacional que obtuve de poesía en la Fundación Cultural de Pascual. Después logré publicar también en Sevilla, en la revista Renacimiento. He logrado entrar en compilaciones de Lectorum, de la Universidad de Tlaxcala.
En Goliardos publiqué una noveleta. De los autores que yo he leído de ciencia ficción, que son realmente muchos, yo admiro a muchos autores mexicanos, de los que yo podría decir que sí fue un parteaguas en cuanto a mi literatura fue Philip José Farmer con La imagen de la bestia, porque este era un texto absolutamente desenfrenado. Yo había leído otras cosas de Farmer claramente de ciencia ficción, el futuro, la raza, la invernación, lo clásico de la ciencia ficción, siempre muy bien tratado y siempre sorprendente. Pero en La imagen de la bestia yo vi por fin una novela en donde todo era el desenfreno absoluto. Había hombres lobos, mujeres cerdos, hombres patos, en fin, todo el animalerío que ustedes quieran. Y además absolutamente sexual, grotesco, sin ninguna concesión para el lector. Fue cuando algo en mi mente literaria despertó y yo dije, puedo escribir de lo que me dé mi gana. A los editores y a los censores y a los distribuidores parece que no tienen la misma opinión, pero yo sí creo que el autor puede escribir lo que le dé la gana, porque además finalmente siempre hay un público. Es algo que a veces se pierde de vista. Entonces el público es omnipresente, lo ve todo, lo sabe todo, degusta todo. El público lector en México es de mucha calidad y entonces uno puede escribir lo que sea. Ellos advertirán si abajo de las groserías, del mal humor, incluso de las pifias intencionadas, hay un texto que vale la pena seguirlo leyendo. Para ese público es el que yo pretendo escribir. Para el público que reconoce que algo simplemente vale la pena ser leído. De mi trabajo que ya he comentado, que alguno ha sido bien recibido por el público y mal recibido por la censura oficial, voy a leer este que es Volando, la también muy conocida saga de la verija voladora. ¡Puta madre, está asqueroso! Apenas alcanzó a decir el mayor Perales antes de abrir la boca para dejar salir el desayuno a medio digerir sobre las plantas injerto. El sopazo alcanzó las macetas del largo pasillo de cuarzo que unía todos los minicubos de la vecindad. La poca luz del amanecer apenas me dejó ver por dónde escurría el jugo. Ya recuperado de las arcadas y con los pedazos de tortilla sintética a medio comer, enredados entre los pliegues de la papada, me ordenó. ¡Órale, pinche cepu! Entra a levantar la inspección, nomás te estás haciendo pendejo. Perales normalmente no se amilanaba. Era un cabrón curtido. Yo tenía tiempo de trabajar con él. Me rasqué los huevos antes de entrar al cuartillo apestoso. Otro texto que también es representativo y que en su momento fue publicado por Umbrales, que es una de las revistas básicas de la ciencia ficción mexicana, donde prácticamente han publicado todos los autores, y quien no ha publicado en Umbrales no conoce la ciencia ficción mexicana. Es este, que se llama Un lugar para poner el miembro. Llévese sus miembros intercambiables para el amigo, para el hermano, para su suegro, para que jueguen sus chiquitines, morsolotes. Cuidado, joven, que escupen. Agárrelo, señora, no muerde. Con figurita de San Quilmas, para que su alma no pene. Llévese sus miembros intercambiables. Al escuchar a ese merolico sentado en mi banquita mientras masticaba con dificultad esas gomitas para ancianos, los recuerdos regresaron a mi mente. Yo siento que la ciencia ficción mexicana es diferente de la que se produce en otros países por la misma idiosincrasia, por la manera en que somos, la manera en que respondemos no solo a las innovaciones tecnológicas, sino a la sociedad en sí y a la interacción del individuo con la tecnología y del individuo con la sociedad. Lo siento yo como algo muy particular, en que somos muy especiales los mexicanos, y eso lo vamos a reflejar definitivamente en lo que escribimos, en este caso en la ciencia ficción. Para mí las series televisivas de los 60 de Irving Allen, lo que fue Viaje al fondo del mar, lo que fue Tierra de gigantes, lo que fue El túnel del tiempo, fueron fundamentales para este gusto por la ciencia ficción.
también Viaje a las Estrellas, y en menor grado de la zona Twilight Zone, porque no la veía en Nuevo Laredo. Pero lo que eran las series de Irving Allen, o sea, eso fue fundamental, junto con los cómics, junto con las aventuras de Adam Strange y de Metamorfo, que eran particularmente las que me gustaban, y sobre todas de ellos, la Legión de Superhéroes, que tengo desde 1976 de estar coleccionando, ya tengo más de 400 ejemplares. Esas han sido las influencias quizás de cultura popular, y ya si nos vamos a la cuestión más formal, bueno, ya obviamente como muchos, Asimov, Ray Bradbury definitivamente, Arthur C. Clarke, ellos son los principales, y de mi etapa más joven, todos los bolsilibros españoles, todas las de Bruguera, los luchadores del espacio, todas esas, yo las devoraba. Llegué a tener, no sé, como 800 diferentes, y las leía una y otra vez. Esas son quizás las mayores influencias que tuve yo en el por qué me decidí por la ciencia ficción como una vía de expresión literaria. He tenido la fortuna de publicar cuentos en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en sitios en internet como Rumanía o Rumania, depende como quieran decirlo. En México he publicado en muchas revistas, he publicado libros, en antologías, y en cada una de ellas, cada una de estas publicaciones han sido especiales porque me permite compartir lo que he escrito con un público mucho más amplio de lectores que puedan estar interesados. Y lo más reconfortante para mí es cuando de aquellos cuentos que están en internet, de repente yo recibo algún comentario o alguien de no sé qué lugar del mundo que lo leyó y que le gustó, y eso ya, para mí, ya vale la pena la publicación. Mi primer cuento publicado fue Un error de cálculo en el periódico El Diario de Nuevo Laredo, el 1 de mayo de 1983. En ese entonces yo estaba todavía en la universidad, estaba a punto de terminar la carrera de Ciencias de la Comunicación, y teníamos un espacio en el periódico, y yo era el que lo diseñaba. Entonces me tomé el atrevimiento de incluir el cuento. Después, ya cuando el editor del periódico lo revisó, porque siempre revisaba todo, le pareció muy bien y aceptó que se publicara. Entonces fue una parte de que yo lo quise hacer y lo pude hacer, pero a final de cuentas la decisión fue del dueño del periódico, del editor, y esa fue mi primer publicación, Un error de cálculo, el cual, como anécdota interesante, en 20 años después de la publicación de ese cuento, escribí un cuento que es como la continuación de esa historia, y la publiqué en el mismo periódico, el Diario de Nuevo Laredo, y le dije yo al dueño todavía, le dije, bueno, y el tercer capítulo lo escribiré dentro de 20 años. Y dice, oye, ¿no se te hace demasiado tiempo para contar una historia? Pero bueno, esa es parte de la anécdota de Un error de cálculo. Escribo ciencia ficción porque me permite expresarme, me permite darle forma a muchas ideas, a muchos mundos, a muchos ambientes en los cuales probablemente me gustaría vivir, y yo encuentro en la expresión literaria de la ciencia ficción una manera de compartir lo que tengo en la cabeza y lo que siento que son historias que pueden ser interesantes, y que la única manera de escribirlas es precisamente a través de la ciencia ficción. En México se necesita fomentar no solo la escritura de historias de ciencia ficción, sino fundamentalmente la lectura, y en todos los niveles. En tanto tengamos un nivel muy pobre de lectura en nuestro país, pues vamos a tener un nivel no muy deseado de producción, o lo que es peor aún, buena producción sin lectores. Yo siento que la ciencia ficción mexicana sí debe de promoverse, porque permite que muchas voces jóvenes se expresen de una manera en que no le tengan miedo a lo establecido, y que puedan tener una amplia gama de temas y de recursos narrativos que en otros géneros literarios probablemente no se presenten, y que en la ciencia ficción sí nos pueden servir. Allá por 1988 nos reunimos en un café en la Ciudad de México, Héctor Chavarría y yo, y empezamos a platicar de lo que tenía que hacerse, o lo que debía de hacerse por la ciencia ficción de nuestro país, por los autores, por los únicos que escribían ciencia ficción de México.
Y salió la idea de hacer algo, él trabaja en una revista, yo trabajando en revistas, y quedó en eso, en tratar de hacer algo. Es muy lejos, uno en Nuevo Laredo, uno en México, Mauricio también en México. Pero luego en 1989 tuve la oportunidad de conocer a Domingo Santos en Barcelona. Platiqué todo un día con él, una excelente persona, y me pidió que preparara una antología de ciencia ficción mexicana, con miras a publicar en Ultramar, en España. Pues regresé de España y fue una increíble pensar que podíamos publicar, y empecé a juntar material y empecé a hablarle a la gente y a buscar cuentos, pero resulta que en ese entonces, a eso del 90 por ahí, se viene una crisis editorial en España y el proyecto quedó en nada. Pero un poquito más adelante, un día recibo una llamada en la casa de Jorge Ruiz Dueñas, de Tierra Adentro, en donde me invita primero a colaborar en el número 50 de la revista Tierra Adentro 51, que era precisamente sobre la ciencia ficción mexicana. Entonces me pidió cuentos, me pidió ensayos, me pidió varias cosas, y en ese mismo momento surgió la idea de hacer una antología de ciencia ficción mexicana contemporánea. Y fue así como nació el proyecto que a la postre fuera conocido como MADLI, o Más Allá de lo Imaginado, que incluso llegó a sus 3 tomos, dos simultáneos en 1991 que se presentaron en el Palacio de Minería y que se agotaron muy poco después. Y en 1994 el tomo 3 de Más Allá de lo Imaginado. En total fueron 42 autores mexicanos que se publicaron en esos 3 tomos de la antología, que para muchos es un hito en la historia de la ciencia ficción mexicana. 1992 fue un año muy especial para quienes nos desenvolvíamos en la ciencia ficción mexicana. Todavía vivíamos la emoción de los 2 tomos de Más Allá de lo Imaginado. Nos reuníamos frecuentemente en la Ciudad de México. Me acuerdo muy bien que la elección donde se decidió crear la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía fue en la casa de Mauricio José Schwartz. Y en esa ocasión, pues empezamos, éramos 13 gentes, si no me equivoco, 14. ¿Quién pudiera ser la persona que sería primer presidente? Ya teníamos todo estructurado, cómo podría ser, pero nos faltaba ver quién podía ser. Entonces apunta el nombre y en un papelito. Y sale 3 votos Mauricio José Schwartz, pues que 2 votos Héctor Chavarría, y de repente sale Mauricio leyendo, y Federico Schaffler, 325 votos, ya te tocó, maestro, ni modo, tú vas a ser el presidente. Y así fue como surgió esa primera directiva de AMCIF, pero no teníamos, por cierto, un vehículo para poder publicar historias. Mauricio ya había publicado un par de ejemplares de otra cosa, y no teníamos una revista. Entonces yo toda la vida, me ha gustado mucho la cuestión editorial. He trabajado en el periodismo la mayor parte de mi vida, diseñaba publicaciones, y entonces creamos Umbrales, que salió en el invierno del 92 y que llegó a tener 49 números, en donde publicamos en Umbrales. También otro de los logros de AMCIF fueron las convenciones de ciencia ficción. Me acuerdo muy particularmente de la segunda, que fue en Nuevo Laredo, porque ya habíamos tenido una primera convención en Puebla, y la segunda fue en Nuevo Laredo, y tuvimos la presencia de Bruce Sterling. Lo invitamos y Bruce Sterling fue a Nuevo Laredo a nuestra segunda convención, junto con Bruno Enríquez de Cuba, y fue muy padre esa convención por la manera en que nos reunimos, que tuvimos invitados especiales, y el hecho de que fue la única ocasión hasta el momento en la historia del Premio Puebla en que el premio se entregó en una ciudad que no fue Puebla. El Premio Puebla se le entregó a Olga Fresnillo en Nuevo Laredo, se lo entregó Celina Armenta en representación del gobierno de Puebla, y ha sido la única ocasión en que no se ha entregado en Puebla. Y para mayor valor de la anécdota, resulta que Olga Fresnillo, con el cuento Feliz Advenimiento, ella nació en Nuevo Laredo, pero tenía años viviendo en Reynosa,
Y entonces fue verdaderamente especial contar con Bruce Sterling, con Bruno Enríquez, el que se haya entregado el premio Puebla por única ocasión ahí. En esos días fue cuando en los cómics había muerto Superman, entonces fue el tema de la comidilla junto con la pijama de patitos de Gerardo Porcayo, pero fuera de eso fue una experiencia muy interesante el tener estas convenciones. Más adelante se efectuó una en Guayamilpas, en el Distrito Federal, pero esa convención del 92 de AMSIF, con Laredo, fue verdaderamente especial y memorable. En más de una ocasión, Paco Ignacio Taibo II me regañaba y me decía que dejara de andar promoviendo a otros autores, que dejara de andar apoyando a otros y que me pusiera yo a escribir. O sea, me decía que no fuera tonto, que me pusiera a escribir mis novelas, que no estuviera ya haciendo tanta promoción y tantas cosas para otra gente, sino que yo escribiera. O sea, por un lado, Paco Ignacio Taibo II me decía que no promoviera tanto a otros autores, sino que me pusiera yo a crear, a escribir. Pero por otro lado, Guillermo Farber, en la dedicatoria que me da de su cuento que aparece en Más allá de lo imaginado, me dice que yo tenía un don que pocos tienen, que es el de promover a otros. Entonces, esta dialéctica entre la promoción y la creación, pues en ocasiones me cargaba más hacia un lado que hacia otro. El que en 1997 pudiera ganar el premio Calpa y que ese mismo año también se me otorgara el premio Charrobot por el mejor cuento mexicano de 1989 a 1997, que fue la única ocasión en que se hizo. O sea, para mí significó mucho, porque una de mis mayores frustraciones es no haber nunca ganado el premio Puebla y sí haber sacado 6 menciones en el mismo. Entonces, el que se me haya reconocido como escritor por mis colegas, por mis compañeros, fue muy importante para mí. Ese fue un año especial para mí como autor, al recibir esos 2 premios. Otra cosa muy importante para mí, para validar que lo que yo estaba escribiendo, de lo que yo quería, pues era importante, fue el hecho de haber recibido la beca del Centro Mexicano de Escritores, en donde de alguna manera se tomó en serio a la ciencia ficción, porque el proyecto era de ciencia ficción, y fue muy importante para mí en lo personal, en el aspecto de formación creativa, literaria, el haber tenido como maestros a Lichu Macero y a Carlos Montemayor, y compañeros como el más conocido es Jorge Volpi, y fue especialmente trascendental en mi vida como escritor el haber recibido esa beca del Centro Mexicano de Escritores. También me acuerdo mucho el hecho de que en 1989 un cuento mío, Respuesta a la Pregunta Eterna, que fue el que ganó el Charrobot en el 97, recibió la primera mención en el premio Más Allá de Argentina, o sea, un premio internacional de literatura, de cuento de ciencia ficción, de relato de ciencia ficción, y mi cuento quedó como primera mención. Y el premio se declaró desierto, cosa que pues por un lado me dio mucho gusto y por otro me hizo pensar, bueno, ¿qué le faltó para ser ganador del premio? Y de esto yo me enteré años después, cuando alguna persona de Argentina me dijo, mira, por política, o sea, nunca ganaba nadie que no fuera argentino. Ese año no hubo un cuento lo suficientemente bueno de un autor argentino, el tuyo era bueno, y entonces se decidió otorgársete la primera mención, pero por el hecho de que no eras argentino, por eso no lo ganaste. O sea, me dio gusto y me dio coraje. Entonces, estos son algunos hitos en mi formación, en mi vida como escritor de ciencia ficción. Te podría platicar de muchos, pero eso siento yo que son quizás de los más importantes en el aspecto creativo, ¿no? Cuando yo empecé a escribir ciencia ficción, allá por 1972, estaba en secundaria,
un maestro me dio, el profesor Carlos Díez de Pinos, me dio la oportunidad de entregar un cuento cada mes en vez de una lectura de una obra que como quiera leía. Y esa fue la primera ocasión en que alguien reconoció que lo que escribía valía la pena, como por lo menos entregarse como una tarea. Pero con el paso de los años llega la beca del Centro Mexicano de Escritores, y para entonces, en 1990, yo ya tenía la inquietud de ayudar a jóvenes a escribir, y creamos un taller literario que eventualmente se llegó a conocer como Terra Ignota, y que se especializó en literatura fantástica. Terra Ignota duró 13 años, de 1990 al año 2003, ya los últimos 2 años muy esporádico, pero a través de estos años logramos ayudar. Y yo nunca les dije, yo no soy maestro, o sea, yo soy coordinador, lo que quiero es entregar algo, ayudar como a mí nadie me ayudó. O sea, si yo lo podía hacer y ayudarle a un joven a escribir, o sea, me nacía y lo hacía con un gusto tremendo, y durante esos 12, 13 años jamás recibí un peso por hacerlo, pero las satisfacciones fueron muchísimas. O sea, el poder encontrar almas gemelas, el poder ayudar a que jóvenes empezaran a escribir y que empezaran a tener reconocimiento estatal y nacional. O sea, de Terra Ignota, pues prácticamente casi todos ganaron en una ocasión u otra el Premio Estatal de Literatura de Tamaulipas, y hubo gente que sacaron menciones nacionales o publicaciones y menciones internacionales. Y el punto, la cúspide de la historia de Terra Ignota, me acuerdo muy bien que cuando Terra Ignota cumplía 9 años, se nos ocurrió la locura de hacer un libro de 9 cuentos por 9 autores, con 9 variables diferentes sorteadas entre el público, y no solo escribir los cuentos, sino tallerearlos, diseñar un libro, imprimirlo y presentarlo, y todo en 9 días. Y ese libro se llamó 9999 y se presentó el 9 de septiembre de 1999 y fue hecho en 9 días. Esa fue la cúspide, y fue una experiencia inolvidable, increíble, y que yo siento que de alguna manera demostró el oficio y la habilidad adquirida por esos muchachos que integraban Terra Ignota, y va a ser algo verdaderamente inolvidable. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál podría ser el futuro de la ciencia ficción mexicana? Yo siento que necesitamos muy pronto vivir un nuevo renacimiento. Necesitamos algo que vuelva a detonar el espíritu creativo de los escritores mexicanos, particularmente los jóvenes, que en los mayores pues nos obligue a hacer algo diferente, o sea, a superar lo que ya estamos acostumbrados a hacer y hacerlo diferente. Y necesitamos crear lectores, y necesitamos perderle el respeto o el miedo a la publicación o al qué dirán. Necesitamos un nuevo renacimiento. Yo siento que eventualmente, espero que no pase mucho tiempo, tiene que surgir un nuevo detonador en México de la ciencia ficción, que nos permita quizás escribir dentro de lo que se enmarcaría como la ciencia ficción, pero obviamente que hubiera fantasía, que hubiera horror, terror, etcétera, pero que no nos limitáramos a eso. O sea, que fuera, ok, estoy en un nicho especial, escribo, pero quiero escribir algo diferente, quiero ser algo más. O sea, cuando llegue el momento en que no sea un estigma ser un escritor de ciencia ficción, o no sea una medalla al mérito, depende del lado del cristal, entonces yo creo que vamos a alcanzar una madurez que nos falta un poquito para poder llegar a ella, y que eso nos va a permitir consolidarnos y crear, por un lado, lectores, y por otro lado, escritores, y escritores que no escribamos exclusivamente para el mercado mexicano, sino para el mundo, porque podemos hacerlo, y yo creo que tenemos la calidad para hacerlo.